Una chica tímida que no puede hablar con chicos lindos tiene de nuevo vecino a su actor favorito. La relación que surgió entre ellos no se la esperaba nadie. María era diseñadora gráfica freelance y vivía en un apartamento pequeño pero acogedor, rodeado de plantas. Cada mañana se levantaba temprano, encendía su computadora y comenzaba a trabajar para clientes que jamás llegaba a conocer en persona. Esa rutina la tranquilizaba, pues evitaba el contacto directo con desconocidos, especialmente con aquellos hombres que le parecían demasiado atractivos. Sentía que su timidez la alejaba del mundo. Recordaba su adolescencia, marcada por una fobia social creciente cuando se trataba de hombres lindos. En la secundaria, muchos compañeros se burlaban de sus silencios y la confundían con altivez. Aquellas humillaciones dejaron una herida profunda. Una vez, Mario, un compañero cruel, grabó su titubeante presentación en clase y lo difundió. Desde entonces, cada vez que un hombre atractivo se acercaba, su corazón se aceleraba y su mente se bloqueaba. No soportaba revivir ese horror. Con los años, María aprendió a defenderse en la vida adulta, pero jamás superó por completo su timidez extrema. Sus días transcurrían en una burbuja, como la llamaba su mejor amiga Lucía. Esa burbuja incluía su ordenador, sus diseños y una colección de películas que consumía con devoción. Entre todas, las de Alejandro eran sus favoritas. Él era un actor famoso, carismático y de voz cautivadora. María se refugiaba en esas historias, sintiendo que su realidad quedaba a salvo. Por las noches, luego de ajustar tipografías o retocar fotos, se acomodaba en el sofá con una manta suave y una taza de té. Se sumergía en los dramas románticos o las películas de acción de Alejandro, admirando su elegancia y seguridad. Para ella, verlo en la pantalla era como soñar despierta, sin exponerse al rechazo ni al ridículo. En secreto, fantaseaba con la idea de conocerlo algún día, aunque la sola perspectiva de cruzar miradas la paralizaba. Lucía, en cambio, era el polo opuesto, extrovertida y con una agenda social llena. A menudo invitaba a María a salir, argumentando que necesitaba superar sus miedos. Le proponía inscribirse en clases de baile o yoga para conocer gente nueva, pero María siempre encontraba excusas para quedarse en casa. Su temor a ser juzgada se imponía. Una tarde, mientras trabajaba en la ilustración de una campaña publicitaria, recibió un mensaje de Lucía insistiendo en verse esa misma noche. María aceptó la invitación, temiendo que hubiera más amigos en esa reunión. Sin embargo, al llegar al departamento de Lucía, descubrió que solo estaban ella y su gato perezoso, Toro. Lucía había preparado pasta con salsa cremosa y descorchado una botella de vino. Entre risas, pasaron a charlar sobre el día a día. Al cabo de un rato, el tema giró hacia la eterna timidez de María y su obsesión por Alejandro. Lucía creía que debía romper esa burbuja de una vez. María bajó la mirada, recordando las burlas de la secundaria y su incapacidad de hablar con hombres atractivos sin sentir pánico. Sin embargo, admitió que ya no podía seguir evadiéndose. Su trabajo estaba creciendo y requería más interacción con clientes importantes. Además, su corazón anhelaba experimentar la emoción de un romance verdadero. Al ver la preocupación sincera de Lucía, comprendió que era hora de enfrentarse a su miedo, aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Cuando regresó a casa, guardó su chaqueta y se recostó en el sofá. Prendió la televisión y seleccionó una de las películas de Alejandro, aquella donde interpretaba a un joven soñador que se esforzaba por triunfar en un mundo lleno de superficialidades. Se sintió identificada con su lucha interna. Él anhelaba algo más profundo, lejos del bullicio de la fama. Se conmovió ante la naturalidad de su actuación, deseando que, en la vida real, pudiera existir alguien tan genuino. A medida que corrían los créditos, se sorprendió reflexionando sobre su propia situación. Quizá podía ser un poco más valiente, intentar abrirse a nuevas experiencias y, quién sabe, conocer a alguien real que encendiera su corazón. Sin embargo, la imagen de aquel chico que la grabó en la secundaria seguía surgiendo de forma involuntaria, como un fantasma que la retenía en el pasado. Antes de acostarse, decidió que su timidez ya no podía dictar el curso de su vida. Así, mientras apagaba las luces, pensó en la posibilidad de salir más con Lucía, o al menos atreverse a hacer lo que por tanto tiempo había evitado: conocer gente.
No imaginaba que la vida estaba a punto de darle un giro inesperado y sumamente emocionante. Con el cansancio venciéndola, se quedó dormida sin saber que, al día siguiente, algo asombroso comenzaría a romper su burbuja para siempre. Don Ramiro, el portero del edificio, era un hombre cordial y risueño que adoraba compartir novedades con los vecinos. Aquella mañana, mientras barría la entrada, no cabía en sí de la emoción. Se acercaba a cada inquilino que pasaba rumbo a sus actividades cotidianas y con voz casi temblorosa anunciaba que pronto llegaría un nuevo residente muy especial. No daba nombres, pero recalcaba lo afortunados que eran de tenerlo en el edificio. Un brillo travieso se reflejaba en sus ojos, provocando más curiosidad que certezas. Eva, la vecina del piso inferior, fue la primera en propagar rumores sin ton ni son. Decía haber escuchado el nombre de un gran cantante, luego teorizaba que podía ser un futbolista famoso, y hasta imaginó a un importante político entre sus suposiciones. No existía base real para ninguna de sus historias, pero su entusiasmo contagioso y su gusto por las primicias hacían que todos le prestaran atención. A mediodía, el edificio ya hervía en especulaciones sobre quién sería ese misterioso inquilino tan esperado. Lucía, que visitaba a María con frecuencia, llegó esa tarde envuelta en aquella atmósfera de rumores. Subió las escaleras y tocó la puerta con insistencia. Cuando María la recibió, Lucía apenas contuvo la emoción. La abrazó y le dijo que, según don Ramiro, el nuevo huésped era alguien tremendamente famoso. María arqueó las cejas, sin saber muy bien cómo reaccionar. En su interior, una pequeña e ilusa esperanza le gritaba que quizás se tratara de Alejandro, pero al instante intentó desvanecer la idea para no llevarse otra decepción. ¿Qué probabilidades había de que su actor favorito terminara en el mismo edificio donde ella vivía? «Seguro es un cantante o un deportista», respondió María, haciendo un esfuerzo por sonar indiferente. «¿Y si es Alejandro?», bromeó Lucía con una sonrisa traviesa. María soltó un suspiro, tratando de no mostrar su entusiasmo. «No, no creo. Además, ¿para qué querría vivir aquí un actor tan famoso?». Lucía se encogió de hombros, y aunque no se atrevió a contradecirla, en su interior mantenía la sospecha de que algo grande estaba por suceder. María, por su parte, sentía el corazón agitado cada vez que pensaba en la posibilidad de cruzarse con Alejandro en el pasillo. Sin embargo, su razón la obligaba a aterrizar. Le recordaba que soñar demasiado siempre traía dolor. Prefería no alimentar fantasías que pudieran romperse con rapidez. Los siguientes días, el edificio se convirtió en un nido de curiosidad. Las vecinas vigilaban la puerta principal, listas para dar la bienvenida al muy especial recién llegado. Don Ramiro, divertido, agregaba misterio con frases como «Ya verán cuando lo conozcan, no se lo imaginan», o «Es alguien que no pasa inadvertido». Sus guiños generaban más tensión de la necesaria y hasta provocaban reuniones espontáneas en el vestíbulo para especular. María procuraba enfocarse en su trabajo de diseño. Pasaba las mañanas revisando correos de clientes, ajustando bocetos y enviando propuestas. No obstante, cada vez que debía salir al supermercado o al buzón, sentía el murmullo de la gente hablando del famoso inquilino. El sentimiento de curiosidad empezaba a inundarla, por más que quisiera ignorarlo. ¿Realmente podría ser Alejandro? Lucía insistía en que las coincidencias de la vida eran infinitas, y María, a pesar de su negación, empezaba a creer en la remota chance de que fuera cierto. Una tarde, mientras hacía la compra de la semana, María se encontró con Eva en la sección de frutas. Eva, radiante, le contó que ya habían visto llegar algunas cajas al apartamento de arriba y aseguró que eran decorados de alta categoría. Mencionó haber leído etiquetas con nombres de productoras, como si se tratara de alguien del mundo del espectáculo. María sintió un estremecimiento en el pecho, pero fingió desinterés. Prefirió guardar silencio y desear que la conversación terminara pronto. Por fin, un día, el edificio entero supo que el nuevo inquilino había llegado. Un camión de mudanza estacionó frente a la puerta y descargó varias maletas. Don Ramiro recibió al recién llegado con una sonrisa y le hizo un recorrido breve por las instalaciones. El hombre vestía gafas oscuras y gorra, como si pretendiera pasar inadvertido. Sin embargo, los vecinos más curiosos observaron desde las ventanas, ansiosos por captar cualquier detalle. María no se enteró enseguida, pues estuvo inmersa en un encargo importante toda la mañana.
Lucía había intentado llamarla para contarle que la mudanza estaba en pleno apogeo, pero María no atendió. Se quedó absorta en la pantalla hasta que el timbre de su departamento resonó con insistencia. Confundida, dejó el ratón y se dirigió a la puerta, esperando ver a Lucía o incluso a Eva. Al abrir, se encontró con un rostro que la dejó helada. Delante de ella, sin gafas ni gorra, estaba Alejandro, el mismo Alejandro que tanto había admirado desde la distancia. Al principio, pensó que se trataba de un sueño o de un juego cruel de su imaginación, pero su voz profunda rompió la duda al pronunciar un saludo tímido y educado. Explicó que se acababa de mudar en el piso de arriba y que había recibido un paquete por error, con la dirección de María. Ella, incapaz de articular palabra alguna, se quedó completamente paralizada. Intentó sonreír, pero apenas logró mover los labios. Él, notando la reacción, se mantuvo cortés, extendiendo el paquete frente a ella. En su interior, María se repetía que debía comportarse con normalidad, que no podía desmayarse ahí mismo. Sin embargo, los nervios la vencieron, y todo lo que alcanzó a pronunciar fue un inaudible «gracias». Aún así, Alejandro la miró con una sonrisa amable antes de despedirse. En cuanto cerró la puerta, María se dejó caer contra la pared. Su ídolo, el hombre cuya voz y sonrisa admiraba en la pantalla, era ahora su nuevo vecino. Sentía un torbellino de emociones, euforia, pánico e incredulidad. Sin saber cómo digerir aquella sorpresa, dio un par de pasos hacia la sala y se aferró a la idea de que, a partir de ese instante, su vida ya no sería la misma. Desde el instante en que María cerró la puerta después de aquel breve encuentro, el nerviosismo se apoderó de ella. Sentía un extraño cosquilleo recorriendo su estómago al recordar la sonrisa educada de Alejandro y su voz inconfundible. Sin embargo, en lugar de afrontar la situación con naturalidad, decidió fingir que apenas sabía quién era. Su temor a lucir patética la empujó a elaborar la mentira más sencilla, actuar como si él no despertara su interés. Por supuesto, aquello era lo opuesto a la realidad, pero pensó que al menos evitaría situaciones embarazosas. No quería que él descubriera lo mucho que la intimidaba, ni que ella había pasado incontables noches viendo sus películas. Así, María se convenció de que esa fingida indiferencia la protegería de sus propios miedos. Durante los días siguientes coincidieron un par de veces en el pasillo. Alejandro sonreía y la saludaba con amabilidad, pero ella se limitaba a responder con gestos escuetos, casi sin mirarlo. Por dentro se culpaba a sí misma. Sabía que no era su intención parecer grosera. De algún modo, la timidez extrema la llevaba a actuar de forma brusca. Cuando se refugiaba en su apartamento, notaba cómo su corazón latía con fuerza y pensaba en lo absurdo de la situación. Su ídolo vivía a pocos metros y, en lugar de alegrarse, estaba construyendo un muro invisible que los separaba. Mientras tanto, Alejandro también experimentaba una mezcla de confusión y desasosiego. Había llegado a ese edificio buscando algo de paz, lejos de la presión mediática. Sin embargo, su representante, Hugo, lo llamaba constantemente para recordarle compromisos y recordarle la necesidad de mantenerse relevante. Hugo no comprendía su urgencia por desconectarse de la fama y darse un respiro. Cada llamada lo llenaba de incertidumbre, pues no quería soltar las oportunidades que su carrera le ofrecía, pero tampoco se sentía feliz dentro del torbellino de eventos y apariciones que se le exigían. Necesitaba un descanso para preparar su nuevo papel con calma. Aquella aparente frialdad de María, sumada al estrés de su representante, comenzaba a pesarle. En otras ocasiones, Alejandro había conocido a personas que lo trataban con adoración o con interés desmedido por su nombre. Ver a María tan distante le hacía pensar que, tal vez, no le agradaba su presencia. Por un momento, creyó que ella podría ser de esas vecinas quisquillosas que no toleraban el bullicio o el ajetreo de los artistas. Se preguntó si tendría un prejuicio contra él o incluso si habría tenido algún malentendido previo sin darse cuenta. Con todo, seguía intentando ser cortés cada vez que la veía, acercándose a los pasillos o en el elevador. Un viernes por la mañana, María iba cargada de carpetas y muestras de impresiones para su trabajo. Al girar la esquina del pasillo, se topó de frente con Alejandro. Él se ofreció a ayudarla con las carpetas, extendiendo un brazo amable, pero ella reaccionó con un respingo involuntario.
Entre su timidez y el miedo a quedar en evidencia, sacudió la cabeza y murmuró un «no, gracias», antes de apresurar el paso. En su interior, se reprobaba de inmediato. Sabía que debió aceptarlo. No obstante, la parálisis que sentía ante su presencia superaba cualquier lógica. Cuando por fin llegó a su puerta, lo escuchó despedirse con un «que tengas buen día», cargado de perplejidad. En paralelo, la presión de Hugo aumentaba. Llamaba a Alejandro a cualquier hora para comentarle acerca de entrevistas pendientes, invitaciones a programas televisivos y campañas publicitarias. Sin rodeos, le pedía que dejara de esconderse y empezara a asistir a los eventos que venían, pues su imagen de galán seguía siendo muy rentable para las marcas. Alejandro suspiraba, dejando el teléfono a un lado. Se sentía obligado a mantener la fachada del ídolo perfecto, pero deseaba algo distinto. Recordaba la calidez de una vida más sencilla, aquella que vislumbraba en los breves momentos en que podía salir a caminar sin guardaespaldas ni fotógrafos persiguiéndolo. Una tarde, decidió cocinar algo ligero en su apartamento nuevo e invitó a María a cenar. Pensaba que, tal vez, mostrarle un gesto amistoso rompería la tensión. Se llenó de valor, subió hasta su puerta y tocó con suavidad. María abrió y lo miró con una mezcla de sorpresa y alarma. Él esbozó su mejor sonrisa, sosteniendo una pequeña nota en la mano con la invitación. Pero, al ver la expresión seria de ella, balbuceó un par de frases poco coherentes. María, incapaz de lidiar con el torbellino de sentimientos, solo contestó con evasivas y dijo que tenía mucho trabajo. Al cerrar la puerta, sintió ganas de golpearse la frente. ¿Por qué se comportaba de esa manera? Quizá necesitaba el consejo de Lucía para dejar de complicar las cosas. Los días pasaron y la incomodidad se afianzó entre ambos. Alejandro empezó a suponer que aquella vecina prefería mantener la distancia por algún motivo personal que él desconocía y trató de no forzar más encuentros. Sin embargo, le intrigaba la forma en que ella parecía apurada cada vez que él estaba cerca. De vez en cuando, encontraba un destello de nervios en sus ojos que lo desconcertaba. Se preguntaba si detrás de esa aparente frialdad se escondía una timidez genuina o un deseo de preservar su privacidad. Así fue como las primeras semanas de Alejandro en el edificio estuvieron marcadas por malentendidos. María se escudaba en su propia vergüenza para fingir que no reconocía al famoso actor, mientras Alejandro interpretaba ese comportamiento como rechazo o desagrado. Ambos se fueron encasillando en papeles que no deseaban, presos de sus propias inseguridades. Él, agobiado por las constantes llamadas de Hugo y la sospecha de que no era bienvenido. Ella, atrapada en su temor de verse expuesta y de que su ídolo descubriera lo frágil que podía ser en realidad. Un nuevo día abrió paso, y tras la llegada de Alejandro, sus habitantes se pusieron en un estado de expectación constante. Eva, la vecina entusiasta y chismosa, decidió tomar cartas en el asunto. Quería organizar una pequeña bienvenida para que todos pudieran ver de cerca al famoso inquilino. Según ella, era la mejor forma de integrarlo y mostrarle la calidez del vecindario. Don Ramiro, siempre servicial, se sumó a la idea con buena voluntad. No imaginaba que sus comentarios indiscretos sobre los horarios de Alejandro acabarían alimentando todavía más la curiosidad general. Cuando Eva anunció la posible fiesta, María se quedó helada. Aunque no le hacía gracia la intromisión, albergaba un ligero deseo de participar y quizá derribar la barrera de malentendidos que se había creado con Alejandro. Sin embargo, cada vez que pensaba en verlo rodeado de los demás vecinos, sentía que le faltaba el aire. Por otro lado, Lucía, al enterarse, animó a María a aceptar. Creía que un acontecimiento comunitario facilitaría un acercamiento más natural, sin tanto compromiso individual. Aún así, la simple idea de coincidir en un grupo grande con su actor favorito llenaba a María de nervios. Pasaron algunos días y, en medio de esas planificaciones, ocurrió un incidente que sacudió la calma del edificio. Una tarde, se produjo un corte de luz que dejó los pasillos en completa penumbra. Los focos de emergencia tampoco funcionaban, lo que sumió el lugar en un silencio incómodo. Al poco tiempo, empezó a correr el rumor de una posible fuga de agua en el sótano. Aquello podía ser grave si no se resolvía pronto. Don Ramiro, alarmado, corrió de un lado a otro buscando linternas y pidiendo ayuda. Eva, en cambio, se dedicó a golpear puertas para advertir a los vecinos que tuvieran cuidado.
El destino quiso que Alejandro y María estuvieran en la planta baja cuando todo sucedió. Ella había salido a recoger un paquete en el vestíbulo. Él, a su vez, regresaba de una sesión fotográfica improvisada en el centro de la ciudad. Al cruzarse en el pasillo apenas iluminado por la luz que entraba desde la calle, notaron las caras preocupadas de los demás. Entre murmullos, se enteraron de que la bomba de agua podía haberse averiado, lo cual provocaba fugas y ponía en riesgo el suministro en los pisos superiores. Alejandro no dudó en ofrecer ayuda para revisar los fusibles y el acceso al sótano. María, pese a su timidez, sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. Lucía, que había venido a visitar a María, llegó justo en medio de la confusión. Al ver a su amiga intentando calmar a algunos vecinos angustiados, se dio cuenta de que esa era una oportunidad perfecta para que María demostrara su lado resolutivo. Aunque solía paralizarse ante la mirada de hombres atractivos, resultaba distinta cuando se enfocaba en un problema que resolver. Sin pensárselo dos veces, Lucía empujó a María hacia la escalera que conducía al sótano, donde Alejandro y don Ramiro discutían la mejor forma de arreglar la fuga. En la penumbra, la voz de Alejandro resonó con serenidad. Le explicó a don Ramiro que alguna vez había ayudado en reparaciones menores de su casa de infancia, y por ello tenía cierta noción de tuberías y circuitos eléctricos. María, siguiendo a Lucía, escuchó la conversación desde el umbral. Al sentir que su presencia podía ser útil, se adelantó para sugerir verificar primero la válvula principal de agua. Don Ramiro lo ignoró, pero Alejandro se giró con interés. La animó a acercarse y a detallar su idea. Así, por primera vez desde su llegada, mantuvieron una conversación fluida. María notó que él la miraba con curiosidad, sin rastros de rechazo o molestia. Empezó a explicarle dónde se encontraba la válvula y cómo podía cerrarse momentáneamente para evitar mayores daños. Su voz temblaba un poco, pero Alejandro la escuchaba con atención, ofreciéndole linterna y asintiendo con la cabeza. Don Ramiro, sorprendido por ese diálogo, los vio adentrarse juntos en la zona de tuberías. Mientras Lucía observaba desde atrás, contenía una sonrisa al ver que, de forma natural, la timidez de María se diluía cuando tenía un objetivo concreto. Con esfuerzo y trabajo en equipo, localizaron la fuga. María, empapada hasta las rodillas, sostenía la linterna mientras Alejandro cerraba la válvula con una llave inglesa prestada por don Ramiro. Entre ambos lograron reducir la salida de agua. Finalmente, el sonido del goteo frenó, y la tensión se transformó en un suspiro de alivio colectivo. Al volver a la planta baja, se percataron de que el servicio de luz se había restablecido por completo, lo que permitió a los vecinos respirar con tranquilidad. Eva, con su espíritu de festejo permanente, se apresuró a felicitar a todos y a proponer nuevamente la idea de la reunión de bienvenida. Entre risas nerviosas, la gente aplaudió a María y Alejandro por el trabajo hecho. Al ver la escena, Lucía se emocionó al presenciar una cercanía real entre su amiga y el actor. En medio de los elogios, Alejandro buscó con la mirada a María y le dedicó una sonrisa sincera, casi cómplice. Ella percibió en sus ojos un destello de agradecimiento y camaradería que la conmovió. Hubo un instante en el que ambos se encontraron solos en la escalera. Las voces del resto de vecinos quedaban amortiguadas por la distancia. Alejandro, apoyado en la barandilla, la observó con curiosidad y dijo: «Gracias por tu ayuda hoy. Si no fuera por tu idea de cortar la válvula, se habría inundado el sótano». María sintió que el rubor se asomaba en sus mejillas, pero se atrevió a mirarlo fugazmente a los ojos. «No fue gran cosa. Solo recordé un problema parecido que tuvimos una vez», musitó ella, intentando sonar tranquila. «Pues fue de gran ayuda para mí, créeme», contestó él suavizando su tono. Antes de que el silencio se volviera incómodo, Lucía apareció para anunciar que don Ramiro quería mostrarle a Alejandro el resultado de la reparación. María se excusó con la excusa de revisar su ropa mojada y subió deprisa, aunque su corazón latía a toda velocidad. Sintió que algo distinto había surgido en aquella tensa contingencia. Un pequeño lazo de comprensión mutua. Ni él era un divo inaccesible, ni ella una vecina indiferente. Sin proponérselo, el problema del edificio les había regalado un instante de sincero acercamiento. Así finalizó ese día, con el edificio volviendo lentamente a su normalidad. Las luces iluminaban de nuevo cada piso y las tuberías dejaban de ser una amenaza. Sin embargo,
En el aire quedaba una sensación de cambio, como si la fugaz chispa de conexión entre María y Alejandro hubiera encendido algo nuevo en sus vidas. Eva seguía empeñada en armar su reunión, Lucía sonreía orgullosa de su amiga y don Ramiro se afanaba en contar cada detalle. Entretanto, María y Alejandro, a pesar de todas las dudas, empezaban a derribar las barreras que los rodeaban. Los días transcurrían con relativa tranquilidad después de la reparación improvisada en el sótano. El edificio volvió a su ritmo habitual y tanto María como Alejandro empezaban a sentirse más cómodos. Tras la contingencia con la fuga de agua, ella había experimentado un atisbo de confianza al descubrir que trabajar en conjunto con él no tenía por qué ser incómodo. Sin embargo, aquella ligera esperanza de normalidad se vería sacudida cuando el pasado de María reapareció de manera inesperada. Todo comenzó una tarde en que María regresaba de una reunión con un nuevo cliente. Al entrar al vestíbulo, vio a don Ramiro conversando con un hombre alto, de complexión atlética, que vestía ropa casual y llevaba un maletín. Cuando ella pasó cerca, él se giró lentamente y sus miradas se cruzaron. María reconoció de inmediato aquellos ojos que, en su adolescencia, la habían observado con crueldad. Era Mario, el excompañero de la secundaria que tanto la había atormentado. De pronto, se sintió de vuelta en las aulas, tensa, con el pulso acelerado y la urgencia de huir. Lo que más la inquietó fue la sonrisa ambigua que Mario le dedicó. Parecía complacido de haberla encontrado. María, intentando conservar la compostura, se limitó a un saludo frío y subió corriendo las escaleras. Un cúmulo de recuerdos amargos le estalló en la memoria. Las risas burlonas, los videos virales que exhibían sus nervios en exposiciones de clase, las frases hirientes que habían socavado su confianza. Durante años, había intentado dejar todo eso atrás, pero verlo allí, en su refugio, resultaba un golpe devastador. Esa misma noche, mientras se acurrucaba en el sofá con su computadora encendida, la inquietud no la dejaba concentrarse. Abrió el chat para hablar con Lucía y contarle lo ocurrido. Su amiga respondió alarmada, preguntándole por qué Mario estaría rondando el edificio. Lucía sospechaba que la presencia de Alejandro podía haber atraído a gente con contactos en los medios y temía que Mario estuviera detrás de alguna jugada turbia. Después de todo, según las redes sociales, él trabajaba para una productora encargada de buscar contenido exclusivo sobre personalidades famosas. Era posible que hubiera ido allí para obtener información. María, al leer el razonamiento de su amiga, sintió un escalofrío. Volver a toparse con ese antiguo acosador justo ahora no podía ser mera coincidencia. La confirmación llegó un par de días después, cuando Mario la abordó en el pasillo. Se presentó con fingida cortesía y con un tono condescendiente que María recordaba demasiado bien. Le dijo que había escuchado rumores de que un actor importante vivía en el edificio y que su productora estaba interesada en elaborar un reportaje exclusivo. Hizo énfasis en la palabra, como si fuera un trofeo. A continuación, la llenó de preguntas. ¿Es cierto que se ha mudado Alejandro? ¿Cuándo lo ves por los pasillos? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? María, incómoda, se negó a responder. Sin embargo, la persistencia de Mario la hizo retroceder físicamente, como si quisiera desaparecer. La escena fue aún peor cuando él deslizó comentarios venenosos, recordándole episodios de la secundaria y sugiriendo que nadie creería en una relación de confianza entre alguien como María y una estrella famosa. Siempre has sido callada y rarita, María. No creo que un tipo así se fije en ti, ¿no crees? Espetó, adoptando aquel tono burlón que tanto la atormentaba. Ella sintió que la vergüenza y la humillación afloraban otra vez. Intentó mantenerse firme, pero la voz le temblaba al decirle que no tenía nada que compartir. A partir de entonces, Mario se volvió una presencia recurrente en el edificio. Se las arreglaba para aparecer en el vestíbulo o cerca del ascensor, siempre esperando cazar un instante para sonsacar información. Cuando no la interceptaba directamente, hacía preguntas a Eva o incluso a don Ramiro, alegando que eran para un proyecto periodístico de interés general. Eva, por su parte, disfrutaba de cualquier novedad, aunque no se daba cuenta de que estaba colaborando con alguien de intenciones poco fiables. Don Ramiro, en cambio, solo pretendía ser servicial y no sospechaba que podía dañar la tranquilidad de Alejandro. María se sentía acosada por la presión de su excompañero. Cada encuentro la transportaba a una época de inseguridades que creía superadas.
Sentía que el poco coraje que había ganado se desmoronaba ante la mirada socarrona de Mario. Una tarde, cuando salía del supermercado y cargaba con varias bolsas, lo encontró apostado en la entrada del edificio. Él se ofreció a ayudarla con una mueca ambigua. Al rechazarlo, la siguió un par de metros, recordándole los apodos de la adolescencia y, de paso, dejando en claro que sabía que tenía contacto con Alejandro. «Tú dirás lo que quieras, pero estoy seguro de que sabes más de lo que cuentas», le dijo, en un tono que apenas disimulaba la amenaza. Esa noche, María habló con Lucía por teléfono, abatida. Confesó que volvía a sentir el mismo miedo e impotencia de años atrás. Ahora que su relación con Alejandro comenzaba a ser más cordial, temía que Mario arruinara todo. No quería involucrarlo en problemas ni que la prensa apareciera causando escándalos. Además, su antigua voz interior le repetía que quizá Mario tenía razón. ¿Cómo alguien como Alejandro podría fijarse en ella, una mujer timorata que se bloqueaba con solo imaginar una interacción cercana? Los días siguientes trató de evitar todo contacto con Mario, pero él siempre encontraba el modo de interceptarla. Le soltaba comentarios maliciosos disfrazados de broma, intentando que cediera y le diera algo de información para su productora. El ataque constante a su autoestima hizo que María se replegara. Empezó a salir menos de su apartamento y a ignorar las invitaciones de Lucía. Su progreso de las últimas semanas se disolvía mientras las heridas del pasado se reabrían. Justo cuando empezaba a creer que nada podía empeorar, recibió un mensaje de Mario en el buzón de su puerta. Le pedía reunirse para charlar de forma amistosa y le insinuaba que podía ayudarla a aprovechar la ocasión de tener a una celebridad tan cerca. Leyó la nota con el pulso tembloroso y comprendió que el acoso no cesaría por sí solo. Aquel temor que había intentado enterrar la invadió de nuevo. La vergüenza y el miedo a ser humillada frente a Alejandro, o peor aún, a causarle problemas. Al fin y al cabo, la sombra de su adolescencia la perseguía una vez más. Así concluyó la jornada, con María sintiéndose atrapada entre su anhelo de libertad y la reaparición de un antiguo enemigo. La relación con Alejandro, que prometía un atisbo de complicidad, ahora corría el riesgo de truncarse por los murmullos y la insistencia de Mario. El pasado se interponía, recordándole las burlas y empujándola a creer que tal vez nunca escaparía de aquella sensación de inadecuación. Con el corazón encogido, se preparó para lo que pudiera venir, temiendo que aquella frágil confianza que había empezado a construir se derrumbara antes de florecer. Hugo llegó sin previo aviso una mañana, justo cuando Alejandro se disponía a salir para tomar un café tranquilo en un negocio cercano. El representante parecía más alterado de lo habitual. Al verlo, Alejandro se sorprendió. Era la primera vez que Hugo se presentaba en el edificio desde que él había decidido instalarse allí para encontrar algo de paz. Sin perder tiempo, Hugo lo abordó en la entrada y lo invitó, o más bien lo obligó, a subir a su apartamento para hablar en privado. Subieron en silencio, con el portero, don Ramiro, observándolos de reojo sin entender muy bien qué sucedía. Ya en la sala de estar, Hugo alzó la voz y comenzó a reprocharle que llevaba semanas esquivando compromisos. Le recordó que tenía marcas importantes interesadas en su imagen y que su público exigía verlo en entrevistas y alfombras rojas. Alejandro, que había estado intentando desconectar del bullicio mediático, sintió la respiración agitarse por la tensión. Su representante le soltó una frase lapidaria. «Te estás arriesgando a que te olviden. Peor aún, si la gente empieza a sospechar que te metiste en algún lío o que estás con alguna desconocida, podría afectar tu imagen de galán». Aquellas palabras retumbaron en su cabeza. Sabía que Hugo, en el fondo, se preocupaba por mantenerlo en lo más alto de la industria, pero estaba cansado de sentir que su vida personal no le pertenecía. Necesitaba un refugio, y ese edificio común y corriente le estaba ofreciendo un espacio seguro para recargar energías. Le explicó, con un tono lo más mesurado posible, que requería inspiración para su nuevo papel, un personaje más humano y alejado de la fanfarria de la fama. Hugo, sin embargo, no daba su brazo a torcer. Afirmaba que, si se le veía acompañado por alguien que no fuese otra estrella, corría el riesgo de que los medios malinterpretaran la situación o mancharan su reputación de seductor inalcanzable. Tras una discusión tensa, Hugo soltó un suspiro y, tratando de suavizar la voz, le recordó que cualquier desliz podía costarle caro.
Antes de marcharse, lo miró con cierto cansancio en los ojos. Si quieres refugiarte aquí, hazlo, pero no esperes que todos lo entiendan. Y cuidado con la gente que te rodea. Mucho cuidado. Al cerrar la puerta, Alejandro sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque parecía que ni siquiera podía elegir con quién compartir su tiempo. Alivio porque al menos Hugo se había ido por un tiempo indeterminado. Durante los días siguientes, Alejandro reflexionó sobre las palabras de su representante y se convenció de que no podía seguir cumpliendo con la expectativa de galán perfecto a expensas de su felicidad. Empezó a encontrar en la vida cotidiana detalles que lo nutrían para su papel. La calidez de los vecinos, las conversaciones triviales en el pasillo, la risa espontánea de las personas que no esperaban nada de él más allá de un saludo amable. Sin darse cuenta, comenzó a fijarse también en la forma en que María se desenvolvía, aún con su timidez evidente. En cada cruce de miradas o en cada breve encuentro, percibía una genuinidad que lo conmovía. Las charlas entre Alejandro y María fueron evolucionando casi sin que ninguno de los dos lo planeara. Coincidían en la entrada o en el elevador, y en lugar de escapar, ella se atrevía a sostener unos segundos de conversación. Él, a su vez, procuraba hacerle preguntas sobre su trabajo como diseñadora, encontrando fascinante su capacidad para crear desde la tranquilidad de su apartamento. Un día, se animó a preguntarle por su opinión acerca de un guión que debía estudiar, y la reacción de María lo sorprendió. Aunque muy nerviosa, mostró interés real y le compartió ideas sobre la construcción emocional de personajes. Esa sinceridad la hizo sentirse útil y por un rato olvidó sus temores. En esas pláticas, María empezó a vislumbrar al hombre detrás de la celebridad. Descubrió que Alejandro no siempre se sentía seguro de sí mismo, que a menudo lidiaba con la presión de los focos y que, en su interior, deseaba llevar una vida más simple. Ella empatizaba con esa sensación, pues también ansiaba tranquilidad lejos de quienes la juzgaban, en especial desde que Mario había vuelto a acosarla con su pasado. Por primera vez, entendió que la fama no protegía necesariamente de las inseguridades, sino que a menudo las alimentaba. Fue en una de esas conversaciones, junto a la escalera de emergencia, donde pocas personas pasaban, que Alejandro se sinceró con María. Confesó sentirse atrapado entre lo que esperaba su público y lo que realmente deseaba para su carrera. Tenía miedo de decepcionar a quienes habían depositado sus expectativas en él, pero también temía seguir en un estilo de vida que lo sofocaba. María, escuchándolo atentamente, comprendió que no era el único que luchaba contra el peso de opiniones ajenas. Se sintió identificada y soltó que ella también cargaba con recuerdos dolorosos que la bloqueaban. No dio muchos detalles, pero él notó la tristeza en sus ojos y no insistió, mostrándole un respeto que la conmovió. Ese nuevo vínculo comenzaba a llenar de luz los días de ambos, aunque cada uno cargaba con sus propios conflictos. María seguía atemorizada por las amenazas veladas de Mario, convencida de que él solo buscaba causar problemas. Alejandro, por su parte, se debatía entre la tranquilidad que sentía al estar cerca de ella y las constantes llamadas de Hugo, quien insistía en campañas publicitarias y eventos. Parecía inevitable que los intereses de su representante chocaran con los sentimientos que se iban despertando. Hugo veía en cualquier relación personal un riesgo para la rentabilidad de Alejandro, mientras él se daba cuenta de que por primera vez en mucho tiempo deseaba sentirse libre para tomar decisiones sobre su vida afectiva. De este modo, la semilla de un mayor entendimiento se plantó entre María y Alejandro. Sus diálogos tenían la calidez de dos personas que encontraban en el otro un refugio de empatía. Sin embargo, en el aire se percibía la presencia de fuerzas opuestas. Mientras Hugo exigía sumisión a las reglas del espectáculo, Mario rondaba con intenciones cada vez más turbias, y la timidez de María amenazaba con empujarla al silencio. Aún así, algo en esas charlas les hacía creer que, por muy distintos que fueran sus mundos, existía una conexión auténtica. Y aunque no pudieran expresarlo aún con claridad, ambos presentían que aquella cercanía sería difícil de detener. Los días siguientes estuvieron cargados de una energía distinta en el edificio. Desde los pasillos hasta el vestíbulo se respiraba un aire de curiosidad alimentado por la repentina cercanía entre María y Alejandro. Por un lado, algunos vecinos los veían conversar con más frecuencia, compartir comentarios casuales o simplemente cruzarse con sonrisas tímidas. Por otro,
Eva y don Ramiro seguían entusiasmados con la idea de una historia secreta que se fraguaba ante sus ojos. Sin saberlo, aquel clima de rumores estaba a punto de intensificarse gracias a la intervención de Mario. El excompañero de secundaria de María llevaba días rondando el lugar y acechando cualquier detalle que pudiera vincularla con el famoso actor. No se le escapaba el mínimo gesto o palabra que confirmara lo que él ya sospechaba, que existía algo especial entre ambos. Su objetivo no era otro que vender esa información a la prensa, ganando notoriedad y, de paso, cumpliendo su vieja obsesión de humillar a María. Al ver que las cosas avanzaban poco a poco entre ella y Alejandro, decidió pasar a la acción. Mario comenzó con un plan sencillo: seguir a Alejandro fuera del edificio, observar su rutina y tomar fotografías desde la distancia. Sin embargo, se topó con la dificultad de que el actor se movía con discreción. Casi siempre salía con gorra y gafas oscuras y evitaba lugares concurridos. Frustrado, Mario exploró un nuevo enfoque. Buscaría la ayuda involuntaria de los vecinos, quienes parecían ansiosos por compartir lo mucho o poco que sabían. Fue entonces cuando Eva, la vecina entusiasta, se convirtió en la fuente ideal. Pensando que se trataba de un conocido de Alejandro, o al menos de un fan genuino, Eva le comentó sin reparo algunos detalles. «Él suele salir temprano los lunes, creo que va a algún lugar a ensayar», le dijo con aire de complicidad. «Vuelve con bolsas de la tienda 2 o 3 veces por semana. A veces, le gusta correr al atardecer», añadió, encantada de poder mostrar que estaba bien informada. Creía que sus palabras eran inofensivas, que simplemente estaba compartiendo chismes de vecindario con alguien que parecía amable. Pero, por supuesto, ignoraba las verdaderas intenciones de Mario. Don Ramiro también cayó, sin mala intención, en la trampa. Fascinado por la presencia de la estrella en su edificio, narró anécdotas con un entusiasmo que rivalizaba con el de Eva. Mencionó el día en que Alejandro y María habían resuelto juntos la fuga de agua en el sótano, e incluso detalló cómo los había visto esa noche revisando las tuberías. Esta información resultó oro puro para Mario. Si se los había visto de noche y solos, ¿no habría algo más que la simple vecindad? Para un medio sensacionalista, aquello podía venderse como un romance clandestino. La imaginación de Mario voló al considerar los titulares que podría generar. Y cuanto más se alimentaba esa fantasía, más claro tenía el modo de armar un reportaje amarillista que lo beneficiara. El siguiente paso fue conseguir pruebas más concretas. Con el teléfono siempre listo para fotografiar cualquier momento, Mario empezó a buscar ángulos desde donde capturar a Alejandro y María juntos. Algunas mañanas se apostaba en una cafetería cercana para ver si coincidían cuando salían a comprar algo o si tomaban el mismo camino. Otras veces fingía llamar a alguien en el vestíbulo mientras espiaba el ascensor. Con persistencia, logró algunas imágenes borrosas de ellos caminando por el pasillo. No mostraban contacto físico, pero bastarían para acompañar un artículo jugoso si se añadía la dosis correcta de especulación. Mientras Mario tejía su estrategia, los rumores dentro del edificio crecían sin freno. Eva, que nunca se perdía una oportunidad de comentar, hablaba en voz alta sobre la química que notaba entre María y Alejandro. Don Ramiro, con el afán de compartir las buenas noticias, contaba a quien quisiera escuchar lo que veía a ambos conversar a menudo, y que incluso las entregas de correspondencia se convertían en pequeñas charlas informales. La fantasía de un romance secreto se extendió con facilidad entre los vecinos, llenando los rincones con susurros y preguntas indiscretas. Sin darse cuenta, María y Alejandro empezaban a estar en el centro de un torbellino de habladurías. Lucía, al notar los cuchicheos, intentaba advertirle a María que midiera sus movimientos. Sin embargo, la diseñadora, absorta en sus propios conflictos, no comprendía la magnitud de las especulaciones. Aunque mantenía cautela por el tema de Mario, no llegó a imaginar hasta qué punto él manipulaba los comentarios del vecindario. En su mente, mientras no diera declaraciones a ningún medio y tratara de pasar desapercibida, nada demasiado grave podría suceder. No obstante, la realidad cambió cuando los rumores llegaron a oídos de un pequeño portal de noticias local. Un día, don Ramiro recibió la visita de un reportero que le preguntó, con fingida amabilidad, sobre la relación secreta de Alejandro. El portero, sorprendido y halagado por la atención, compartió detalles sin saber que en cuestión de horas se publicaría un artículo insinuando un romance entre el famoso actor y una vecina anónima. Para empeorar el escenario,
Algunas de las imágenes tomadas furtivamente por Mario aparecieron en la nota, alimentando la especulación con titulares que hablaban de encuentros nocturnos y complicidades en lugares apartados. Cuando la noticia alcanzó las redes, la comunidad del edificio estalló en comentarios y reacciones. Algunos se alegraban por la supuesta pareja, otros se burlaban, y unos más se preocupaban por la invasión de su privacidad. María recibió un mensaje de Lucía avisándole que cierto blog estaba hablando de ella y que incluso se veían fotos tomadas a escondidas. Sintió un escalofrío en la espalda al leer titulares sensacionalistas que afirmaban tener la primicia de un romance en ciernes. Al mismo tiempo, Alejandro, perplejo, descubrió que sus intenciones de pasar desapercibido no habían servido de mucho. De un día para otro, la tensión se elevó significativamente. El edificio dejó de ser un refugio tranquilo para convertirse en foco de curiosos y posibles paparazzis. Y mientras María trataba de asimilar este giro caótico, Mario se ufanaba de su logro, seguro de que aquello era solo el comienzo. Los hilos de su plan estaban dando resultado. La prensa local había mordido el anzuelo y la aparente historia de amor entre el actor famoso y la tímida diseñadora se convertiría, si todo salía como él esperaba, en la noticia más comentada de la temporada. El eco de los rumores se había convertido en un estrépito imposible de ignorar. Tras la publicación de aquellas primeras notas sensacionalistas, el edificio dejó de ser un lugar en el que Alejandro y María podían estar con relativa calma. Ahora, bastaba asomarse a la ventana para notar a uno o dos curiosos merodeando la entrada. A veces, incluso, un auto estacionado en la acera, con un teleobjetivo asomando desde la ventanilla. Aunque la mayoría de los vecinos se mostraba comprensiva, o al menos algo avergonzada, la atmósfera era tensa. Mario, por su parte, no dejaba de urdir nuevas maniobras. Tras haber filtrado información a la prensa local, supo que era el momento de dar un golpe aún más contundente. Se las ingenió para localizar a un paparazzi experimentado, un hombre curtido en ese oficio de acechar a celebridades. Le explicó que, en aquel edificio, ocurría algo grande que todavía no había explotado en los titulares nacionales. Le prometió momentos de gran impacto si seguía sus indicaciones y, por supuesto, una buena paga si conseguía las imágenes deseadas. La oportunidad no tardó en presentarse. Una noche, el paparazzi se apostó tras un automóvil en la calle, esperando con la cámara lista. Sobre las 10, detectó luz en la terraza comunitaria del edificio. Alguien se había aventurado allí, quizá a tomar un poco de aire fresco. Era Alejandro, que subía con frecuencia para despejar la mente, lejos de las miradas insistentes. Mientras él observaba la ciudad iluminada, María apareció vacilante a unos metros de distancia. Aquel día había sido agobiante para ambos, y ella, con el corazón acelerado, había decidido hablar con él para agradecerle el apoyo que le estaba brindando. Tras todo el revuelo, no soportaba la idea de seguir guardando silencio. Durante unos instantes, se observó el uno al otro con esa mezcla de empatía y cansancio que ya empezaban a compartir. María se disculpó por los problemas que sentía haber causado, especialmente sabiendo que la prensa lo perseguía a él, el hombre famoso que solo quería un poco de normalidad. Alejandro negó con la cabeza y le aseguró que no era culpa suya. Dijo que los escándalos eran inherentes a su profesión y que, de cualquier forma, prefería estar allí, en ese edificio, que sometido al control incesante de su representante y las apariencias forzadas. Ese momento de confidencia, bajo la luz tenue de una bombilla en la terraza, los acercó más que cualquiera de sus anteriores conversaciones. Fue entonces cuando el paparazzi disparó su cámara una y otra vez. Con el objetivo capaz de captar cada detalle, inmortalizó los gestos suaves y la proximidad de Alejandro y María. Ella apartaba la mirada con timidez, pero él sonreía, con expresión sincera y dispuesta a escuchar. Las fotos mostraban una intimidad que, a ojos de la prensa, parecía una confirmación absoluta de un romance. Mario, agazapado detrás de una pared más abajo, sonrió al oír el obturador y supo que, con esas imágenes, podría vender la historia a un precio mucho mayor. A la mañana siguiente, la publicación de las fotografías fue inminente. Varios medios digitales, especializados en farándula, abrieron sus portadas con titulares estridentes. Alejandro atrapado en la terraza con su nueva conquista, el famoso actor y la misteriosa chica, imágenes exclusivas.
Las capturas de su conversación mostraban miradas cómplices, gestos cercanos, incluso se insinuaba un abrazo, que en realidad nunca sucedió. Fue suficiente para que una luz de opiniones y conjeturas invadiera las redes sociales. El impacto no tardó en sentirse en el edificio. Grupos de reporteros y fotógrafos se congregaron frente a la entrada, esperando obtener una declaración de Alejandro, o peor aún, encontrar a María para presionarla con preguntas indiscretas. Don Ramiro hizo lo que pudo para mantener el orden, pidiendo a los recién llegados que respetaran la privacidad de los vecinos. Sin embargo, era prácticamente imposible controlar la marea de curiosos. Eva, asustada por el gentío, se arrepentía de haber divulgado tanta información. Y Lucía, al ver la magnitud del acoso, corrió a buscar a María para advertirle que no saliera sin protección. María, sintiéndose completamente sobrepasada, se encerró en su apartamento sin saber qué hacer. Apenas había logrado leer unos pocos comentarios en internet antes de apagar el teléfono, horrorizada. El pánico que tanto temía, el mismo que la perseguía desde sus días de secundaria, volvía con fuerza. Se sentía ridícula, expuesta a las burlas de todo el mundo, cuestionada por atreverse a estar cerca de un actor famoso. Sin pensarlo dos veces, corrió las cortinas y se refugió en la cama, con lágrimas en los ojos, convencida de que lo mejor era no dejarse ver. Mientras las horas transcurrían, tocaban insistentemente a su puerta. Era Lucía, pidiendo que la dejara pasar. María dudó, pero finalmente abrió, agradecida de tener un rostro amigo a su lado. Tras un abrazo tembloroso, ambas se sentaron en el sofá a repasar la situación. Lucía trató de serenarla, asegurándole que lo ocurrido no era su culpa. «La prensa siempre encuentra la forma de distorsionar las cosas», dijo indignada. Pero María estaba convencida de que había arruinado la paz de Alejandro. «Si no fuera por mí, él no estaría metido en un escándalo», se lamentó. Recordaba a Mario, a sus burlas, a ese sentimiento de humillación que tanto la había marcado. Ahora, con la atención mediática, su peor miedo se materializaba de nuevo. Ser objeto de risas, de comentarios hirientes, de señalamientos. Paralelamente, Alejandro vivía su propia pesadilla. Aunque lidiar con la prensa no era nuevo para él, el enfoque alarmista de los titulares y la presencia de tantos fotógrafos lo golpeaban de forma distinta esta vez. No se trataba solo de su imagen, estaba María de por medio, una persona ajena a los reflectores que no merecía esa exposición. Intentó llamarla un par de veces, pero ella no contestó. Quería explicarle que no la culpaba, que la entendía, y sobre todo, que no se arrepentía de haber hablado con ella en la terraza. Hugo, su representante, lo presionaba para lanzar algún comunicado aclaratorio y salvar su reputación. Pero Alejandro sentía que lo único que le importaba era cómo estaría María tras el estallido de aquella noticia. Así, en medio de un creciente circo mediático, María se aisló por completo, abrumada y temerosa, y Alejandro buscó sin éxito la manera de hacerle llegar su apoyo. El clímax de la historia se había desatado. Los vecinos veían con recelo la avalancha de cámaras, Mario saboreaba el éxito de su artimaña y la prensa no cesaba de buscar más material sensacionalista. Con el corazón encogido, María repetía la idea de que había arruinado todo. Y así, su sueño de salir de la burbuja de timidez se convertía en la peor de sus pesadillas. El edificio, al día siguiente, seguía rodeado de curiosos, reporteros y cámaras que apuntaban a cada ventana en busca de una primicia. En medio de esa marejada de incertidumbre, María se mantenía encerrada en su apartamento, presa del pánico. Lucía iba a visitarla a diario, tratando de hacerla salir para tomar un poco de aire, pero la simple idea de encontrar a algún paparazzi en el pasillo le erizaba la piel. Mientras tanto, Alejandro se sentía cada vez más asfixiado. Por un lado intentaba protegerla, por otro, luchaba contra la estrategia que su representante Hugo intentaba imponerle. La propuesta de Hugo era muy clara. Debían negar cualquier relación con aquella desconocida y hacer un comunicado oficial que los desvinculara. Sin embargo, Alejandro se negaba rotundamente a sacrificar a María de ese modo. Hugo, con el ceño fruncido, insistía en que la imagen de galán intocable de Alejandro seguía vendiendo y que para salvarla era imprescindible cortar cualquier tipo de rumor que lo uniera a una mujer común y corriente. Le recordaba que las marcas esperaban ver al actor en eventos y publicidad, no en escándalos sentimentales con alguien que no pertenecía al mundo de la fama.
Una tarde, tras otra discusión acalorada, Hugo sugirió incluso que Alejandro hiciera creer al público que María lo había estado acosando por interés, para así quitarle presión mediática. Fue la gota que colmó el vaso. Alejandro, incapaz de soportar semejante cinismo, decidió que era hora de actuar por su cuenta y habló con un equipo de prensa independiente para convocar a una transmisión en vivo, a modo de rueda de prensa improvisada. La noticia de la conferencia de Alejandro circuló con rapidez y despertó la curiosidad de los medios. Muchos esperaban un discurso típico de negación o victimización. Los más sensacionalistas ansiaban verlo confirmar una relación clandestina. Nadie anticipaba lo que sucedería en realidad. La tarde de la comparecencia, una pequeña sala en un hotel de la ciudad se llenó de reporteros y cámaras. Alejandro llegó con semblante serio, pero sin rastro de nerviosismo. Desde el primer minuto dejó claro que no estaba allí para inventar una historia. Dijo que asumía toda la responsabilidad de lo que sucedía y que hablaría con honestidad. El murmullo entre los presentes se intensificó. En su declaración, Alejandro describió a María como una persona genuina que jamás había buscado aprovecharse de su fama. Explicó que la había conocido por casualidad, viviendo como vecinos, y que en un momento de caos personal ella lo había escuchado y apoyado cuando sentía dudas sobre su carrera. Confesó no entender por qué la prensa la estaba acosando cuando ni siquiera había salido de su apartamento a difundir nada. Con voz firme, se atrevió a avanzar más allá. No solo no es una desconocida, es alguien que me ha demostrado más lealtad que muchos que se dicen mis amigos, y no pienso permitir que la conviertan en blanco de rumores o burlas. El auditorio contuvo el aliento. Aquella frase marcaba una postura personal arriesgada que no encajaba con la política de silencio que Hugo pretendía. Luego, se refirió a las fotografías filtradas. Con calma, explicó que las imágenes de la terraza habían sido tomadas sin su consentimiento, en un momento de confidencia. Aprovechó para señalar la invasión a su privacidad y pidió respeto, no solo para él, sino para cualquiera que mantuviera una vida alejada de la fama. ¿Es tan sorprendente que uno busque amigos que no son parte de la industria? ¿O que hable con una vecina sobre nuestras dudas y preocupaciones? Por lo visto sí, y lo lamento, finalizó, con un matiz de indignación. La sala se llenó de preguntas, pero él se mantuvo sereno y reiteró que no se iba a prestar al juego de negar algo que no tenía nada de malo. En ese momento comenzó a mencionarse el nombre de Mario entre los periodistas como posible origen de las filtraciones. Algunos, más informados, ya sabían de sus antecedentes y de su relación con la productora que había vendido las fotos. Con cada respuesta que daba Alejandro, la atención sobre el misterioso informante crecía. Un reportero aprovechó para exhibir datos que lo ligaban con la venta de la primicia y la manipulación de imágenes. Al darse cuenta de que la historia real salía a la luz, varios medios se dispusieron a investigar con mayor profundidad. El resultado no se hizo esperar. Mario quedó desenmascarado como el principal responsable de la filtración, alguien que aprovechaba un resentimiento del pasado para obtener beneficios económicos y dañar la reputación de María. Al enterarse de esto, la productora para la que Mario trabajaba lo citó de urgencia. Tras una breve investigación interna, sus superiores confirmaron que efectivamente había contactado con un paparazzi y vendido el contenido, violando las normas de confidencialidad. De pronto, Mario pasó de ser un empleado eficiente a un problema mayúsculo, y su credibilidad ante el mundo de los medios se hundió en cuestión de días. Muchos vecinos del edificio, que inicialmente no sabían de sus intrigas, se enteraron con indignación de que había sido él quien los manipuló para obtener información. Por su parte, Hugo, testigo de todo esto, comprendió que su insistencia en controlar la imagen de Alejandro chocaba con una realidad más poderosa: la voluntad del propio actor de proteger a quienes le importaban, sin preocuparse por el daño comercial que ello supusiera. Vio con perplejidad cómo, al contar la verdad, Alejandro recibía el apoyo de una parte significativa del público, que aplaudía su valentía. Se dio cuenta de que, si persistía en reprimir a su cliente y le daba la espalda en este asunto, podía perderlo para siempre. Ante este dilema, optó por ceder. Dejó de presionarlo con contratos publicitarios y comunicados falsos, pues no deseaba destruir la relación de confianza que les quedaba. La rueda de prensa marcó un giro rotundo en la historia. Alejandro había decidido sin ambigüedades
situar a María por encima de su reputación de galán. Al poner su propia imagen en segundo plano, rompió con la manipulación y las mentiras que habían girado a su alrededor. El impacto en las redes fue inmediato. Muchos lo catalogaron de valiente por exponer los abusos de la prensa y defender a alguien que no tenía cómo protegerse. Otros, por supuesto, se mostraron incrédulos y continuaron especulando, pero la voz de Alejandro pesaba más que cualquier nota amarillista. Aquel día, en el mismo edificio donde surgió el rumor, los vecinos se enteraron de lo ocurrido gracias a los titulares y a los videos compartidos en línea. Lucía no cabía en sí de la emoción, dispuesta a correr a informar a María que Alejandro había arriesgado su prestigio público por defenderla. Una nueva etapa se abría ante ellos, aunque aún faltaba el paso más difícil: que María, asustada y avergonzada, saliera de su encierro y asumiera que no tenía por qué cargar con la culpa. Poco a poco, la presión mediática empezaba a ceder, y lo más importante estaba a punto de suceder: la reconciliación de dos personas que, pese a todos los obstáculos, habían sabido hallar un espacio de comprensión mutua en medio del escándalo. María despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho. Había visto en internet el video de la rueda de prensa de Alejandro y todavía no podía creer lo que él había hecho por defenderla. Nunca imaginó que alguien tan acostumbrado a los reflectores se atrevería a retar las convenciones solo para protegerla de los chismes y la atención desmedida. Esa valentía y la sinceridad de sus palabras la emocionaron hasta el punto de hacerla llorar. En un primer momento, dudó en salir de su encierro. El miedo seguía ahí, como una sombra que le susurraba que todavía la estarían juzgando. Sin embargo, la voz de Lucía retumbaba en su cabeza, recordándole que no tenía nada de qué avergonzarse. Con el corazón palpitando fuerte, María decidió abrir la puerta de su apartamento. Se asomó al pasillo, que se hallaba tranquilo y silencioso, como si aguardara su presencia. Suspiró y caminó con paso vacilante hasta la escalera que conducía a la planta baja, preguntándose si Alejandro estaría cerca. A medio camino, se detuvo al escuchar pasos familiares. Cuando levantó la vista, se encontró con él, subiendo desde el vestíbulo, aparentando calma, pero con una cierta ansiedad reflejada en sus ojos. Parecía buscarla. Se quedaron inmóviles por un instante que pareció eterno. Allí mismo, en ese pasillo que había sido escenario de tropiezos y malentendidos, se encontraron con una necesidad de sincerarse. María sintió un nudo en la garganta al recordar cómo, tiempo atrás, le costaba trabajo siquiera saludarlo. Ahora, tras tantas vueltas, se veían frente a frente con las emociones expuestas. «No pensé que saldrías tan pronto», dijo Alejandro en voz baja, dedicándole una sonrisa cautelosa. «Yo ni siquiera sabía si hoy tendría valor de salir», murmuró ella. Luego tomó aire, obligándose a sostenerle la mirada. «Gracias por lo que hiciste. No tenías por qué arriesgarte de esa manera». Él sacudió la cabeza, quitándole importancia. «Tenía que hacerlo. Sentí que mi silencio solo servía para alimentar las mentiras. Tú no mereces pasar por todo esto, María». Durante los siguientes segundos las palabras sobraron. Un par de vecinos se asomaron, reconocieron la escena y discretamente se retiraron, comprendiendo que era un momento personal. Eva y don Ramiro, por su parte, habían aprendido la lección tras lo sucedido. No querían volver a inmiscuirse en la privacidad ajena. El portero había prometido ser mucho más cuidadoso con sus anécdotas, y Eva se comprometió a no difundir rumores sin pensar en las consecuencias. María y Alejandro permanecieron frente a frente, hasta que ella, en un impulso que nunca antes se habría atrevido a manifestar, se acercó un paso más. En ese pequeño gesto se reflejaba su decisión de no volver a esconderse. «Lo lamento», susurró con la voz quebrada. «Sé que toda esta situación te ha causado problemas, y yo no sé manejarlo». Alejandro le aseguró que no tenía nada que perdonarle. La comprendía mejor que nadie. Él también había sufrido inseguridades por la presión de su profesión, y solo con su llegada a ese edificio había descubierto cuánto anhelaba una vida más sencilla. Tras un suspiro, le ofreció bajar para tomar un café en la pequeña cafetería de la esquina. «Si alguien quiere comentar, que comente», dijo con naturalidad. María, tras dudar un segundo, asintió sonriendo con timidez. Sintió que ese gesto simbolizaba más que una simple salida. Era un paso hacia la libertad.
Mientras tanto, las subtramas que los habían rodeado se resolvían una a una. Mario, desenmascarado como el artífice de la filtración, se retiró con el rabo entre las piernas, su reputación por los suelos. Intentó defenderse aduciendo que solo cumplía órdenes de su productora, pero ésta le dio la espalda al confirmarse sus intenciones maliciosas. Muchos vecinos, indignados, le cerraron las puertas. Su plan de escalar en los medios terminó por destruir su credibilidad, dejándolo sin empleo ni prestigio. Hugo, el representante de Alejandro, aceptó que había ido demasiado lejos en su afán de conservar la imagen de su cliente. Comprendió que la presión excesiva y las estrategias engañosas solo habrían acabado por alejar al actor definitivamente. Entonces, decidió ceder a la voluntad de Alejandro y dejarle manejar su vida privada sin más intervención. Eso no significaba que renunciaría a representarlo, pero sí que marcó un giro en su relación laboral. De ahí en adelante, Alejandro tendría voz y voto plenos en cualquier asunto que afectara su vida personal. Lucía celebraba cada pequeña victoria de María. La veía con orgullo por atreverse a salir, por mirar de frente a un hombre que antes la dejaba paralizada y por sostener un diálogo sincero sobre sus miedos. Notaba también cómo, a pesar de las dudas, su amiga irradiaba una nueva confianza. Le aconsejó que disfrutara de la etapa que estaba viviendo, sin atormentarse por el qué dirán. «Has llegado hasta aquí gracias a tu esfuerzo», le recordó. «Nadie puede arrebatarte lo que has construido». El epílogo de esta historia se dibujó en una tarde soleada, con María y Alejandro paseando por el parque más cercano al edificio. Aunque ya no había un séquito de fotógrafos rodeándolos, aún se veían algunas miradas curiosas. Sin embargo, esta vez, ni ella ni él se sintieron cohibidos. Caminaron entre los árboles, conversando sobre sus próximos proyectos y sobre la idea de superar obstáculos juntos. En un momento dado, María se atrevió a reír abiertamente ante un comentario cómico de Alejandro. Esa risa, liberadora y despreocupada, fue la confirmación de que su burbuja de timidez se había resquebrajado. Por su lado, Alejandro, sin necesidad de poses ni apariencias, expresaba una serenidad que antes le resultaba imposible de lograr. En su búsqueda de autenticidad, se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, necesitaba estar cerca de personas que no lo vieran solo como una estrella, sino como un hombre con anhelos y temores genuinos. Esa conexión que había encontrado en María se había vuelto tan valiosa que ninguna fama podría sustituirla. Se detuvieron a contemplar a unos niños jugando y sus miradas se encontraron, cómplices. Ni siquiera tuvieron que pronunciar un «gracias». Con un gesto suave, se reconocieron como dos seres que, al chocar, habían generado cambios profundos en la vida del otro. Ahí, en la luz dorada del atardecer, quedó claro que esta nueva etapa apenas comenzaba. Ni la timidez ni las presiones externas eran obstáculos insalvables. Habían decidido enfrentar el qué dirán y, al hacerlo, se habían concedido la posibilidad de vivir sin máscaras, mostrando su lado más humano. Así concluyó el episodio más turbulento de sus vidas. El edificio recuperó la calma y una pizca de sabiduría adicional. Eva y don Ramiro aprendieron a ser más discretos, Lucía continuó apoyando a su amiga con entusiasmo, y Hugo, finalmente, aceptó el cambio de rumbo de Alejandro. Entretanto, María y él caminaron de regreso, charlando con las manos entrelazadas sin apremios, con la certeza de que, unidos, comenzarían a escribir una historia distinta, libre de la pesada herencia del pasado y colmada de amor juvenil. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que te haya gustado. Si te animas, déjame tu comentario y comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.